Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental, la cual tiene como objetivo que los participantes identifiquen el patrimonio documental de la nación de acuerdo con lo previsto con la Ley General de Archivos y conozcan los avances en materia de combate al tráfico ilícito del patrimonio documental en el ámbito nacional e internacional. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Archivo General de la Nación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Marlene Victoria López Torres, subdirectora de Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental. Bienvenida, licenciada. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen para cerrar la semana con una excelente ponencia a cargo de la licenciada Marlene Victoria López Torres. Marlene, muchas gracias por acompañarnos y también por hacerte un espacio en tu agenda. Sin duda alguna, este seminario con el Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria e Historia de México, ha resultado de lo más relevante y pues el día de hoy tenemos un tema que está en la misma línea, la prevención y el combate del tráfico ilícito del patrimonio documental de nuestro país, de nuestra nación, de nuestros pueblos, pues siempre es un tema fundamental. Y entonces para ello, Marlene ha preparado esta exposición que se inscribe pues ya en una serie de actividades, de temas que hemos venido platicando, Marlene, con otras personas expertas también del Archivo General de la Nación. Y el día de hoy, pues fundamentalmente buscamos dos aspectos, amigos y amigas. Por un lado, brindar a ustedes los elementos básicos para que identifiquen el patrimonio documental de la Nación, de acuerdo con lo que establece la Ley General de Archivos. Y como complemento a esto, la información que les permita conocer los avances en materia de combate al tráfico ilícito de este patrimonio nacional y pues un poco también conocer lo que ha hecho y hace una institución tan relevante para nuestro país como es el Archivo General de la Nación. Marlene, pues por ello queremos reiterar ese agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, de nuestro titular, licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y por supuesto de nuestra parte pedirte que si fueras tan amable de transmitir un cordial saludo a todo el equipo de trabajo del AGN, particularmente al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del mismo, porque pues gracias a su colaboración y a la magnífica disposición de las autoridades del AGN es que hemos logrado este seminario, este taller, y pues todavía, amigos y amigos, tenemos varias sesiones con el AGN por delante. Hoy los invitamos a que pues escuchen y disfruten esta sesión el día de hoy, prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio. Y por supuesto también a ustedes les agradecemos que se hayan conectado, que pongan sus datos de contacto en el chat para saludarlos. Y ya veo que por acá nos están acompañando de varios lugares, de Morelos, de Chiapas, del Estado de México, de Monterrey, Nuevo León. Y también, Marlene, fíjate así de rápido, veo que nos acompaña gente que directamente está trabajando en los municipios, entonces seguramente será una sesión muy interesante para ambas partes. Bienvenida, muchas gracias.
Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada Marlene López para que comience con su ponencia. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Ernesto. Y por supuesto, al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a todos los asistentes por estar aquí, por interesarse en este tema, que pues es un tema sumamente delicado y es un tema también que requiere de mucha sensibilización. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Parece que ahí ya los veo. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, inicio para ver si podemos dejar un espacio de preguntas o dudas o comentarios. El tema es prevención y combate del tráfico ilícito del patrimonio documental. Y aquí está. Bueno, el objetivo general ya lo mencionaba Ernesto, está enfocado en dos aspectos. El primero es la identificación del patrimonio documental. Este es un tema que casi lo he traído en todas las presentaciones que he tenido con el instituto y lo veo muy relevante porque a pesar de que se ha mencionado en muchos foros, se ha mencionado en charlas formales, informales, de repente lo cierto es que no queda mucha claridad de en qué casos estamos hablando de documentos que son protegidos por la Ley General de Archivos, de aquellos que no lo son, ¿no? Entiendo que muchos especialistas, historiadores sobre todo, académicos, quieran proteger pues todos los documentos antiguos casi que pueden encontrar porque dicen, mira, es que este documento tiene estas características, o mira, este pues tiene este tipo de información, o tal vez los sellos, o tal vez el tipo de papel es muy extraño, o la filigrana, esta filigrana no la había visto nunca, entonces por eso se presume que es un documento que hay que proteger, ¿no? Ahora también está el tema de los documentos que están en archivos históricos. Hay una confusión también cuando hablamos de algunas herramientas para la identificación del patrimonio y pensamos que aplica a este tipo de documentos, ¿no? Pero y que por el simple hecho de no tener todas estas características que vamos a mencionar más adelante, no, pensamos que no están protegidos por la ley, pero todos los documentos de archivo que están en un archivo histórico son protegidos por la ley. Entonces sí es importante y lo incluí nuevamente en esta presentación porque es importante que todos conozcamos cuáles son los documentos que protege la Ley General de Archivos. Y como segundo tema, pues vienen los avances que hemos tenido durante el último año en la materia de combate al tráfico ilícito. La verdad es que cada año tenemos novedades y pues generalmente anunciamos todas las novedades en un foro en noviembre, porque en noviembre se da el día, se celebra el Día contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y generalmente la gente hace un foro anunciando todos los logros, pero aquí les vamos a dar un adelanto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los documentos que protege la Ley General de Archivos? Vamos a iniciar con los documentos de interés público, porque también como que es un tema que confunde, ¿no? Tenemos que son propiedad de particulares y que en este caso deben de tener un reconocimiento de la AGN en el cual se indique que tienen valores históricos, culturales o de interés público y que cumplen con ciertas características o elementos del patrimonio documental. Para que se dé esta categoría, es necesario que forzosamente se emita una declaratoria de documentos de interés público. Al día de hoy, el AGN no ha emitido ninguna declaratoria de interés público, por lo cual todavía no podríamos clasificar algún documento con esta categoría. No obstante, sí hemos identificado documentos en posesión de particulares que podrían ser sujetos de una declaratoria.
¿no? Ahorita en la GNSA o esta área y el jurídico nos hemos concentrado mucho en la protección del patrimonio documental, pero no quitamos la vista que sí es relevante proteger este tipo de documentos. Y entonces tenemos que este tipo de documentos se regulan. En el artículo 4 vienen, de la Ley General de Archivos, vienen en el apartado de definiciones, encontramos la definición de archivos privados de interés público y encontramos también la de patrimonio documental. Debe de haber una vinculación de ambas definiciones para lograr obtener pues finalmente una definición o una conceptualización de qué es un documento de interés público. Y esto es muy fácil de leerlo, pero cuando vamos a la práctica y nos encontramos en el caso de una subasta, en el caso a lo mejor de alguna colección que podemos apreciar, que están difundiendo en internet, pues poder identificar qué es o no es un documento que reúne las características y decir, este documento es patrimonio documental o estaríamos hablando de un documento de interés público. Es ahí cuando surgen los temas difíciles, ¿no? Poder identificar estas cualidades de los documentos que nos digan cuándo se trata de uno y cuándo se trata de otro. Entonces aquí, bueno, también tenemos otros parámetros internacionales que nos ayudan a ubicar este tipo de bienes cuando tienen que ver con aspectos culturales. Tenemos, por ejemplo, a la Convención sobre las medidas que deben adaptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita, mejor conocida como la Convención UNESCO 70. Y en esta habla que todos los bienes que tengan más de 100 años serán considerados como culturales. Entonces, bueno, empezamos a encontrar parámetros internacionales, no solamente la normatividad nacional, que nos ayudan a localizar o identificar este tipo de bienes. Entonces, bueno, hasta aquí con el tema de documentos de interés público. Pasamos ahora a ver pues el tema que nos interesa muchísimo más, que es el patrimonio documental de la nación, que estamos nosotros también como servidores públicos obligados a protegerlo. Muchos de ustedes tienen en sus acervos documentos que son parte del patrimonio documental de la nación, pero esos documentos que están en sus acervos están ahí por un proceso de gestión en el cual los clasifica como una de las 4 categorías por las cuales tenemos la definición o el concepto de patrimonio documental de la nación. Y esta categoría es la de documentos históricos, ¿no? Generalmente, lo que nosotros vamos a encontrar en los archivos públicos van a ser, o no generalmente, lo que nosotros encontramos en archivos públicos son documentos históricos. Los documentos históricos y en la Ley General de Archivos vienen varias definiciones, ahí también podemos encontrar la convergencia entre documento histórico y patrimonio documental, ¿no? Las definiciones vamos a ver que se vinculan una con otra, pero bueno, estos son aquellos que obtienen esa calidad a través de un procedimiento en el cual los sujetos obligados identifican valores secundarios de la documentación bajo el parámetro o el supuesto que establece el artículo 4 y el 15º transitorio, primer párrafo de la Ley General de Archivos. Esto quiere decir que son los documentos que pasaron este proceso de valoración, dictaminación para decir, bueno, este documento que fue creado por esta dependencia o tal vez una dirección general de alguna dependencia, reúne las características necesarias para conservarlo a través del tiempo porque es útil para la consulta debido a su información, a su valor estético, etcétera, ¿no? Todas estas cualidades que nos dice la ley, pero aquí actualmente la hipótesis normativa es estos documentos que pasaron a través de este proceso técnico, pero ¿qué pasa con los documentos que no pasaron por un proceso técnico, ¿no? Pero que están en un archivo histórico? Esos son documentos históricos o no son documentos históricos jurídicamente, hablando en un ámbito jurídico. Sí lo son, aunque a lo mejor el reglamento del Archivo General de la Nación
dispusiera en 1846 que todos los documentos que se consideraran valiosos se remitieran y que fueran generados por las instituciones de gobierno, ya sea en la Ciudad de México o en el resto de la República, se tenían que remitir a la GN. Ya automáticamente es una disposición normativa que establecía que ese era el procedimiento, esa era la transferencia secundaria que se ocupaba en esa época para que los documentos llegaran a una institución de archivos. Entonces es el mismo, ¿no? Todos los documentos que están en un archivo público histórico son automáticamente patrimonio documental bajo este supuesto, documentos históricos. Ahora tenemos a los monumentos históricos. Y los monumentos históricos que identifica la Ley General de Archivos se vinculan con el artículo, me recordar, aquí lo tengo, debe ser el 86, sí, es el 86 de la Ley General de Archivos y el 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que regula este tipo de patrimonio documental y nuestra Ley General de Archivos nos dice aquellos que determine la Ley Federal sobre Monumentos, ¿no? Entonces, los que determina la Ley Federal de Monumentos están en dos fracciones del artículo 36, que es la segunda y la tercera. En la segunda queda muy claro, se hace referencia a los documentos que están en archivos públicos, ya sea de la federación, de las entidades, de los municipios, del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Entonces, automáticamente aquí entran todos estos documentos, ¿no? Es decir, los archivos históricos tienen esta dualidad de se identifican en dos tipos de patrimonio documental o categorías de patrimonio documental. Son documentos históricos y son monumentos históricos. Ahora, la fracción tercera es la complicada, ¿no? Y la vamos a ver más adelante, pero en esta fracción tercera habla de aquellos documentos antiguos, ¿no? Que pertenezcan, primero nos dice manuscritos y después nos dice que aquellos impresos que pertenezcan a los siglos XVI al XIX y que sean raros o relevantes para la historia de México. Pero ¿qué es raro y qué es relevante? Esto lo puede definir, hasta el momento no se tenía un parámetro objetivo, claro, razonable, que permitiera pues, determinar cuáles son estos monumentos históricos y que dijéramos que no se puede utilizar de manera indiscriminada. Es decir, por ejemplo, yo como historiador, supongamos que soy un historiador que le gustan mucho una época, ¿no? De la historia y entonces automáticamente cualquier documento que yo llego a ver sobre ese periodo digo, no, es que este sí es monumento histórico, ¿no? Entonces esto ya hay un criterio porque se basa en mis gustos, ¿no? Entonces nosotros como un agente serio pretendemos crear un objetivo, un parámetro razonable que se pueda utilizar y que no, digamos que no sea una selección de documentos arbitraria, ¿no? Sino que se base en este parámetro que nos diga con apartados, con preguntas, respuestas que se contesten sobre el documento y sus características a fin de determinar que si es o no es un monumento histórico este tipo de bienes que se puedan encontrar. Y bueno, lo vamos a ver ahorita nuevamente. Tenemos también a los documentos declarados por el AGN como patrimonio documental y bueno, se tiene que aguantar un procedimiento para poder llegar a una declaratoria, ¿no? Es un procedimiento administrativo, es un procedimiento jurídico en el cual debe de haber una notificación a los particulares que lleguen a tener en su posesión este tipo de documentos y que finalmente haya también una publicación de este tipo de información. Actualmente es así como se regula en la Ley General de Archivos y en el reglamento que actualmente está vigente de la Ley Federal. Y bueno, por el momento la AGN no ha emitido declaratorias de patrimonio documental,
pero eso no quiere decir que pueda emitir alguna. Tenemos nuestra siguiente categoría, que es de los documentos de los organismos constitucionales autónomos federales. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un precedente, que es una publicación en el Diario Oficial de la Federación, es una declaratoria de patrimonio documental que emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Y que pueden ustedes ver cómo fue que se emitió esta declaratoria como un ejemplo de este tipo de patrimonio documental. Bien, entonces aquí concluimos con el tema de identificación de cuáles son los documentos que protege o que están protegidos por la Ley General de Archivos. Es evidente, incluso, bueno, por el marco normativo nacional e internacional, pero es evidente que es un tema que debe de ser estudiado por todas las personas interesadas en el patrimonio documental y que nos ayudará a las autoridades a protegerlo, ¿no? Además, la protección de este tipo de bienes debe de ser una protección que se amplíe a la colaboración de estos interesados, ¿no? ¿Quiénes son los interesados? Pues son instituciones vinculadas con los archivos, son particulares, son expertos, historiadores, conservadores. Todos ellos pueden colaborar si también identifican cuáles son los tipos de bienes que protege la ley. Entonces, bueno, vamos a ir a los avances que hemos tenido en materia de combate al tráfico ilícito y van en un ámbito de la prevención y el combate a este tipo de delitos, ¿no? Encontramos aquí el primero, se generó durante este año un precedente para la conformación de la Red Nacional de Guardianes del Patrimonio Documental. El AGN ya tenía una propuesta desde hace aproximadamente 2 años de conformar una red, pero tuvimos ya un caso que nos ayudó a visualizar cómo es que funcionaría la red. Hemos trabajado con diferentes instituciones que podrían ser parte de la red en la elaboración de convenios de colaboración, específicamente para proteger el patrimonio documental. Y el objetivo de la red es prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental a través del apoyo de estos especialistas, técnicos, historiadores e interesados, ¿no? Que conforman estas instituciones. Pero, bueno, desafortunadamente no pudimos concluir estos convenios el año pasado y consideramos que durante este año, pues dado que hay un cambio de administración, pues no sería tan prudente concluirlos, sino los vamos a dejar como un proyecto pendiente y como sugerencia para la próxima administración y esperemos que sea un proyecto que se retome porque pues ya nos dio su primer fruto, ¿no? El primer fruto, ¿cuál fue? O ha sido, porque todavía no se concluye, es el caso Huejotzingo. Y el caso Huejotzingo les voy a platicar un poquito para que ustedes puedan pues entenderlo un poquito más. Se trata de un asunto que surgió el 7 de marzo de este año, en el cual el Consulado de México en Nueva York solicitó al AGN la información respecto a un documento denominado Luis de Velasco de 1511 a 1564, Fray Juan de Alameda, que se trata pues de una proclamación relativa a la administración del pueblo de Huejotzingo y que está suscrito en México el 24 de junio de 1554 y que fue puesto a la venta por las casas de subastas Christie's en Estados Unidos, programada para el 15 de diciembre de 2023. Entonces, bueno, perdón, aquí ya estoy dando mal el dato. La subasta sí se llevó a cabo por Christie's, pero no fue en Estados Unidos. Fue en Inglaterra, pero el documento se localizó después de la venta y su transferencia a Estados Unidos se localizó en Estados Unidos. Ahora, gracias a la colaboración y al apoyo que tuvimos a través de la red, porque automáticamente que nos llega la información de este documento, nosotros tenemos que identificar pues qué tipo de objeto o documento se trata, ¿no? ¿Quiénes nos pueden ayudar?
lo primero que se identificó fue que el documento estaba en náhuatl, entonces no cualquier historiador podía leerlo, necesitábamos, además de un historiador, alguien que hablara el náhuatl. Y pues nos dimos a la tarea, digamos que las instituciones que nosotros ubicamos, que nos pudieron apoyar, fueron personas de Adavi, de la Fundación Alfredo Harp-Helú, Oaxaca, fueron historiadores y académicos de diferentes, algunos que no asociamos a alguna institución, pero otros que sí trabajan en instituciones, especialistas traductores, fueron dos traductores, diferentes archivos históricos locales y municipales. Los cronistas de Huejotzingo nos apoyaron también. El Consejo Nacional de Archivos nos apoyó, la coordinación del Consejo Nacional de Archivos para boletinar el documento y ver si podíamos identificar de qué archivo mexicano había sido sustraído. Y aquí me faltó agregar, no, sí tengo a la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, por supuesto las especialistas de la AGN también colaboraron en la identificación del documento, nos ayudaron a identificar algunas características del objeto que hacían presumir que pues se trataba de un objeto robado. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, aquí hay unos cortes muy pegados, por ejemplo, están muy pegados a las letras y generalmente los escribanos no escribían tan pegado, entonces para traficar este objeto lo recortaron de esta forma y de esta forma tan irregular, ¿no? Entonces ese fue uno de los indicios, entre muchos otros, ese es el que me permito compartirles, que nos permitieron asegurar que se trataba de un objeto sustraído de un archivo. Y bueno, las especialistas del AGN nos ayudaron a generar este pequeño dictamen para soportar el asunto, pero bueno, teníamos nosotros que ubicar de qué archivo y la red, pues gracias a la red empezamos a rastrear en los archivos en el archivo de Huejotzingo, también la Secretaría de Gobernación, que es aquí quien me faltó agregar, a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, nos ayudaron a identificar si había estado en un archivo franciscano. Y bueno, finalmente, después de algunos meses de estudio, pudimos identificar que el documento había sido sustraído del AGN. Y tuvimos nosotros que apoyarnos de un programa que en AGN tenemos, que ya les he comentado en otras sesiones, que se llama Guardianes del Patrimonio. Y en este programa que se maneja aquí en AGN, en este caso fue un chico historiador de Jóvenes Construyendo el Futuro, quien durante meses estuvo junto con otras dos colegas también, me apoyaron por momentos en la conformación del caso. Justamente del mismo programa Guardianes del Patrimonio, que nos ayudaron a identificar pues todo el antecedente histórico del AGN. Y lo digo así porque no fue nada sencillo. Se encontraron 40 fondos documentales en los que había información sobre Huejotzingo y se tuvo que empezar, ¿no?, con cada uno de estos fondos a identificar a cuál de estos fondos pertenecía este documento. Identificamos 3 fondos más característicos de documentos de la época y de este tipo documental, que fue Mercedes, Tierras e Indios. Y bueno, finalmente ubicamos el volumen 4 del Fondo Mercedes, en donde existe una solicitud de una merced en la que se solicita el nombramiento de un tecutli. Y este documento, después de la traducción, fue identificado como nombramiento de tecutli mayorazgo de Francisco Vázquez, firmado por Fray Juan de Alameda en Huejotzingo el 24 de junio de 1554. Y es un documento casi fundacional de Huejotzingo. O sea, ya que pudimos tener la traducción, nos dimos cuenta de la relevancia del documento, que de primera instancia por las características físicas ya sabíamos que era relevante, pero ya que pudimos saber que se trataba de un nombramiento, que además ese tipo de nombramientos no era como que va a cambiar el tecutli y vamos a nombrar
vamos a suscribir otro nombramiento. No, nada más hubo un nombramiento de un solo tecutli y después de ese se estableció como mayorazgo porque se iba a heredar de generación en generación. Ya no iba a haber otros nombramientos, ¿no? Entonces, este documento pues realmente es relevante para Huejotzingo. No hay documento igual y es un precedente para pues su historia, ¿no? Y no solamente la historia de Huejotzingo, es la historia de la nación. Entonces, por eso es un documento sumamente relevante. El caso ha sido sumamente relevante. Actualmente este caso aún está el documento en posesión de la Fiscalía del Distrito de Manhattan en Estados Unidos, en Nueva York, y pues todavía no nos dan una determinación. Nosotros ya presentamos las pruebas y estamos en espera de que la Fiscalía pueda, digamos, litigar el asunto porque pues los actuales propietarios pues también les interesa conservar un objeto que compraron quién sabe cuántos miles en Londres y que pues quieren conservar para su propia colección, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso, esperamos tener pues un resultado bueno tanto para Huejotzingo como para México y para todos los interesados en la historia. Y este es solo un caso, ¿no? Es un caso muy relevante porque nos ayudó a consolidar la red. Todavía nos hacen falta los convenios de colaboración, pero es un proyecto sumamente interesante y que seguramente en el futuro va a seguir prosperando y vamos a seguir recuperando este tipo de documentos. Ahora, la sesión pasada yo les hablé del método estandarizado de valoración documental. Este método contenía 7 categorías, que era autenticidad, autoría y producción, época, asunto, identidad y pertenencia, importancia, elementos visibles o externos y documentos privados. A través de cada una de estas categorías se respondía una pregunta y se obtenía o no una sumatoria en puntos, se asignaban puntos. La sumatoria final nos determinaba si se trataba de un documento que conforma el patrimonio documental de la nación por disposición de ley o no. Es decir, este método se refiere a esta segunda categoría que yo les hablaba de documentos raros o relevantes para la historia, que está previsto en el artículo 36, fracción segunda de la Ley Federal sobre Monumentos y que es reconocido por el 86 de la Ley General de Archivos. Entonces, este método nos ha ayudado mucho aquí a mi área a poder ubicar documentos que son patrimonio documental, pero encontramos que sí tenía aspectos perfectibles, ¿no? Y es por eso que se creó un segundo método, el método estandarizado para el reconocimiento del patrimonio documental, que es la tercera versión, que originalmente era un test argumentativo, y ahora, bueno, finalmente tenemos este método estandarizado para el reconocimiento del patrimonio documental, y a través de este método se generó un esquema muy similar, es decir, utilicé algunas de las mismas preguntas, otras se mejoraron, pero se generó un apartado de prevaloración que no lo contemplaba el método estandarizado de valoración documental. Y en este método de prevaloración, nosotros vamos a encontrar algunos apartados, pero bueno, antes de entrar a este tema de prevaloración, me voy a ir acá. Quisiera hablarles de, pues, un poquito de las consideraciones que se están emitiendo para la emisión de este método. Este método se va a tratar de unas recomendaciones que va a emitir el Consejo Nacional de Archivos para que los dictámenes técnicos que se emitan para valorar documentos, ya sea estos documentos que encontramos en subastas, estos documentos que están en posesión de un particular, pero el particular dice, yo quiero saber si mi documento es patrimonio documental o no es, o estos documentos que llegan a una casa de subastas y la casa de subastas dice, esto se puede vender o no se puede vender. Entonces, es cuando ahí pueden aplicar este método. Identificamos, bueno, ya les decía yo, perdón, se me fue ahí la idea, que el Consejo va a emitir estas recomendaciones
para que se puedan evaluar estos documentos a través de un parámetro claro, objetivo, razonable y proporcional. Y debe de ser estas características que yo les mencionaba, de claridad, porque en realidad no es nada sencillo tener a la vista un documento y poder decir, eso no es patrimonio documental o es un documento privado de interés público o de qué se trata, ¿no? Entonces, este método tiene que dar claridad de lo que se está preguntando y lo que se va a responder. Tiene que ser objetivo, porque no puede ser que se discrimine a través de preferencias particulares o del especialista si es relevante o no es relevante. Y tiene que ser razonable porque debe de atender específicamente ese parámetro y a unas características que con base a un razonamiento previo nosotros definimos que deberían de ser incluidas, y además debe de ser proporcional, debe ser aplicable para todos de la misma manera, ¿no? O sea, cualquier documento va a poder ser evaluado, no este sí, este no, no, todos van a poder ser evaluados. Ahora, este método no se debe de confundir con las declaratorias emitidas por el Archivo General de la Nación. Ya les decía yo que es la segunda categoría de patrimonio documental. Las declaratorias son la tercera categoría de patrimonio documental. Y además, este método va a evitar que se cometa un abuso de la figura de patrimonio documental, ¿no? Va a evitar que una autoridad llegue al cargo y diga, este es patrimonio documental, este también es patrimonio documental, este es patrimonio documental. ¿Por qué? Porque así lo dice, lo digo yo, el rey, ¿no? Como nuestros documentos que tenemos, así lo digo yo, el rey. No, esto no puede irse a este tipo de determinaciones arbitrarias sin un fundamento, sin una justificación. Entonces, este método va a evitar que se cometa un abuso de identificar que todo sea patrimonio documental, que eso también es malo para las instituciones de archivos, porque la institución de archivo van a pasar generaciones y generaciones y va a tener la obligación y la carga de conservar esos documentos. Y si no son documentos relevantes y no tienen las cualidades de ser únicos, ni tienen estas cualidades de que sean relevantes para la cultura, entonces no tiene caso que se gaste el dinero de los ciudadanos para la conservación de este tipo de bienes, ¿no? Entonces, bueno, eso es relevante. A través del método se protege y se difunde la relevancia de los bienes también. Y además nos permite a los ciudadanos localizar objetos que realmente son trascendentes para el país y que nos transmiten este sentido de pertenencia, que nos generan, digamos, a través de, sí, los sentimientos, nos puede conmover, nos puede decir este documento fue suscrito por este personaje y que a mí me genera pertenencia a mi país. Entonces, o tal vez incluso un resentimiento hacia lo que ocurrió en una época porque se violaron derechos humanos, etcétera. O sea, pueden ser sentimientos buenos o malos, pero al final se vinculan con el tema histórico. Entonces, esa consideración también de este sentido de pertenencia que me conmueve a mí como ciudadano está incluido en las consideraciones del método. Ahora, las categorías o los aspectos que se tienen que considerar es la persona que lo produjo. Aquí ya vemos al autor o autora que sea una persona relevante para la historia nacional, el contexto histórico en el que se produjo, tenemos la información que soporta, es decir, que el contenido es relevante para la historia nacional, y la singularidad de su contenido y la rareza de sus materiales. Ahora, el método es sencillo, no es un método complicado y está diseñado para que se implemente en el corto plazo, es decir, no nos lleva meses emitir todo un dictamen técnico, no. En unos, a lo mejor máximo 5 días, dependiendo de la dificultad de identificar en dónde podemos encontrar información sobre lo que aborda el documento, pero si se contiene la información o si se localiza la información rápidamente del contexto histórico, pues rápidamente se contesta el método.
Y esto nos permite, o sea, ya dado que cualquier documento que se valore va a evaluado por el mismo parámetro, con las mismas consideraciones, vamos a tener un estudio completo, ¿no? Y así evitamos que sean estudios parciales o sesgados, ¿no? Que estén enfocados a la especialidad de la persona que está contestando el método. Ahora, ¿quiénes son los que pueden contestar el método? ¿Quiénes son los especialistas que lo deben de realizar? Puede ser cualquier especialista que esté vinculado, que conozca sobre el contenido del documento o sobre los materiales, ¿no? Personas archivistas, historiadoras, restauradores, cronistas, antropólogos, antropólogas, sociólogas, periodistas, abogadas, artistas, científicas o profesionales, según el área del conocimiento. Y el método se puede contestar a través de varias de estas especialistas o bien a través de una que compile la información integral, puede ser a través de otros dictámenes, ¿no? Nosotros hemos emitido en jurídico algunos dictámenes que conformamos a través de otros estudios que se han realizado, de diversos estudios técnicos. Todavía no corremos este nuevo método, pero el antiguo método también así lo corríamos. ¿Qué me está faltando? Ahora, se puede contestar de manera, digamos, preliminar y de una manera definitiva. Preliminar es, nosotros lo utilizamos de manera preliminar cuando el documento está en riesgo, cuando va a ser subastado y tal vez ya no sepamos nunca más en dónde está o quién lo conserva. Entonces, es necesario que lo corramos de manera preliminar con la información con la que contemos en el momento, con lo que apreciamos. Nosotros partimos de que si un documento es ofertado como original y que por eso está a la venta, entonces se trata, lo tomamos como una información que se comunica de buena fe y damos al documento por original, y entonces iniciamos con este procedimiento de valoración que lo podemos realizar prácticamente en algunas horas o tal vez menos, para determinar que es un caso que nosotros tenemos que tomar y que debemos de vigilar que el documento no se pierda. Tenemos así el caso de dos documentos que fueron subastados el año pasado en Colombia. Las autoridades colombianas nos dieron parte y nosotros los localizamos. Nos dieron parte de la subasta y nosotros tuvimos que hacer el trabajo de identificación de todos los documentos en el momento. Teníamos prácticamente algunos días, me parece que un par de días antes de que ocurriera la subasta, para poder detener la subasta. Entonces tuvimos que correr el método muy rápido, comunicarnos con las autoridades colombianas y decirles, esto no, avisamos a la Cancillería, etcétera. O sea, realmente tuvo que ser, ese es el método de manera preliminar. El método de manera definitiva nos llevó más de 6 meses, ¿no? En este lo tenemos que decir porque pues fue complicado que pues otra autoridad en otro país hiciera estudios técnicos, que finalmente pues nos comunicaron estos estudios técnicos. Por ejemplo, nos los comunicaron esta semana que va transcurriendo, y pues ahorita estamos corriendo nuevamente de manera definitiva el método pasado y el nuevo. Entonces, bueno, es un trabajo, a veces es una actividad muy complicada a la atención de un caso específico, ¿no? Podemos hablar algo de manera general, pero ya en la atención específica se van complicando o vamos viendo piedritas que tenemos que saltar o solventar o quitar o remover, a ver cómo le hacemos para poder avanzar en la protección de los bienes. Y bueno, este método va a ser publicado, va a ser, una vez que sea discutido y aprobado por el Consejo, apenas se puso a consideración, tendrá que ser publicado. Para que el documento sea considerado patrimonio documental, tiene que tener las 5 cualidades, ya no es por porcentajes, ya no es, perdón, por puntaje, ya no sumamos puntos y obtenemos un resultado. Para que sea patrimonio documental va a tener que tener las 5 cualidades. Y finalmente tenemos también que los dictámenes técnicos que se emitan para determinar que un documento es patrimonio documental y que no sigan el método, no se van a determinar que son nulos o que no tienen validez en un procedimiento judicial o en un procedimiento seguido por las autoridades de procuración de justicia.
Es decir, que todavía van a tener validez, porque este método tiene que ser normalizado y perfeccionado, ¿no? Nosotros tenemos que correrlo, entonces no podemos tampoco como autoridad decir, no, este va a ser el único método y si tu dictamen no sigue este método es nulo, no. Pero sí le podemos decir a las autoridades que para que un dictamen tenga realmente una validez, pues tiene que seguir un parámetro mínimo y este es el parámetro mínimo, ¿no? El que está aprobado por el Consejo Nacional de Archivos es el parámetro mínimo. Entonces, bueno, tenemos estas, me parece que no tengo tanto tiempo, por lo que nada más les voy a comentar del método, este tema de prevaloración que aborda, y es que hay que ver que los documentos que se van a estudiar no sean robados de archivos, es decir, que nosotros no tengamos que valorar dentro del método si eso no es un documento de archivo, porque ya estaríamos en otra categoría, ¿recuerdan? Hablamos de 4 categorías y la primera es de documentos de archivo, entonces, o de archivos públicos, perdón, para no confundir con cuestiones técnicas archivísticas. Se trata de patrimonio que está considerado como documentos históricos y que todos los documentos históricos están en archivos históricos o archivos públicos históricos. Y entonces primero tenemos que descartar que el documento que vamos a analizar no sea uno de estos, porque si es uno de estos, no tiene caso que yo conteste el método, porque automáticamente está protegido y es considerado patrimonio documental. Entonces, para hacer esta prevaloración, primero tengo que ver si el documento pertenece o ha pertenecido a oficinas o archivos de la Federación, de las entidades federativas o municipios. Si pertenece, ya no necesito hacer el método, ya es patrimonio documental. O si perteneció o no ha pertenecido a oficinas y archivos de las casas curiales, ¿no? Estos archivos eclesiásticos que son relevantes para la nación por el contenido y por la figura que tenía la Iglesia Católica en la administración. Entonces, si es de estas casas curiales, entonces ya es patrimonio documental, no necesito contestar el método. Y finalmente, la ley también establece que sean originales manuscritos con valores históricos destacados. Tal vez aquí lo que haya que contestar es si el valor histórico es destacado, pero con que sea un original manuscrito ya es patrimonio documental. ¿Por qué? Porque así lo dispone la ley. Entonces nos vamos a ir al tema de impresos y los impresos son los que tienen que reunir estas 5 cualidades para ser patrimonio documental. Ahora, ya les decía yo este aspecto, ya se los expliqué, pero bueno, aquí está un poquito ejemplificado. Los preliminares pueden ser por personas servidoras públicas porque lo utilizan como medidas de protección y trazabilidad del bien para no perder los objetos. O por los particulares también pueden ser emitidos preliminarmente porque yo quiero saber si mi documento que está en mi colección es patrimonio documental. La Ley General de Archivos establece o disposiciones que regulan al patrimonio documental en posesión de particulares, es decir, que no es algo ilegal poseer patrimonio documental. Es ilegal querer venderlo, querer lucrar, es ilegal no conservarlo adecuadamente, eso es ilegal, pero tenerlo no es ilegal. Ahora, los dictámenes definitivos, pues sí tendrán que estar elaborados por especialistas en diferentes ramos y puede o no estar sustentado en el método, ya lo mencionaba. Y finalmente no hablé del certificado, pero se está previendo un apartado de certificación del archivo general, es decir, que el AGN también corre el método o bien que habilite a alguien a correrlo. Incluso los archivos locales también se está considerando que puedan emitir certificaciones del método. Y bueno, tenemos otros avances, me parece que todavía estoy en tiempo, en el ámbito internacional. Tenemos en el ámbito internacional la guía para prevenir el tráfico ilícito del patrimonio documental. Y esta guía es muy relevante. Es muy relevante. Esta guía se hizo en el marco de los trabajos del Expert Group Against Theft, Trafficking and Tampering, que es el grupo de expertos dedicados al tráfico ilícito del patrimonio documental del Consejo Internacional de Archivos y que tiene por objeto que
todos los países que sufren de tráfico ilícito, que estamos seguros que son todos, aunque no todos sean parte del Consejo, aunque no todos les podamos llegar de manera directa la información, pero todos sufren de tráfico ilícito de patrimonio documental, el cual no está documentado. Yo ya les he dicho en otras sesiones que hemos intentado buscar casos de años pasados y no se encuentra la información. ¿Por qué? Porque hay un tema de que no hay sensibilización, hay preocupación de las autoridades de decir, yo no puedo decir que aquí me están robando documentos, porque me da vergüenza decir que me están robando documentos. Y sí, por eso no encontramos la información, porque da vergüenza, pero si no lo difundimos, no lo recuperamos, no lo protegemos, no lo combatimos. Entonces, esta guía está dedicada a eso, a dar toda esta información, a sensibilizar a las autoridades, a sensibilizar a los archivistas, a sensibilizar a los interesados en la protección del patrimonio documental para que denuncien y para que sepan qué tienen que hacer, cómo denunciar, a quién doy aviso, o cómo protejo, o yo es que yo ya no quiero que me sigan robando, pero no sé qué hacer porque me sigan robando, nada más veo que me roban y me roban, pero no sé quién es. Entonces, bueno, aquí en esta guía lo vamos a encontrar. Todavía no es pública, pero muy pronto va a ser pública a través de la página de Legat y que está vinculada con el consejo, ¿no? Con la página del consejo. ¿Y por qué una guía, no? Entonces debemos considerar que el robo y el tráfico de patrimonio documental pueden ocurrir en todas partes y pueden deberse a riesgos en contextos de conflicto armado, puede ser porque yo no tengo suficientes medidas de seguridad o puede ser porque hay un tema de cambio climático, ¿no? Vino un desastre por el cambio climático y destruyó. Entonces vino gente y sacó, se llevó lo que pudo llevar, ¿no? O bien porque estos documentos han crecido su valor en el mercado de manera exponencial y entonces pues la gente busca la manera de llevárselos, ¿no? Entonces la guía presenta directrices e instrucciones destinadas a ayudar a archivistas, bibliotecarios, y no solamente archivistas y bibliotecarios, sino a servicios de seguridad como policías, aduanas, ¿no? Y tiene el objetivo de que esta policía y la aduana también sepan qué hacer, porque las policías y las aduanas ya hemos visto, yo les he puesto en este espacio, en este foro, ejemplos de cómo es que ni la policía ni la aduana saben qué hacer, ni siquiera saben ubicarlos, ni siquiera los identifican cuando lo ven, ¿no? Entonces, pues es preciso que ellos sepan cómo identificar primero los bienes y luego cómo ver el modus operandi o ver cómo se trafica, ¿no? Este movimiento de estos bienes, ¿no? Entonces la guía se va a imprimir en su versión corta y va a haber un folleto para que cualquier persona así de su bolsillo pueda sacarle el folleto y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Rápidamente lo encuentro. Aquí tengo que contactar a estas personas, ¿no? O bien en su versión larga se va a encontrar en el sitio web disponible. En la versión larga son casi 40 páginas de información útil y para cada caso con ejemplos. Y la licencia de uso de la información es que se puede compartir y adaptar, es decir, que si ustedes tienen información pueden contactar al grupo para que se agregue información que pueda ser útil a esta compilación de todos estos datos, siempre que también yo puedo generar mi propia guía en mi país, siempre y cuando reconozca que viene de este trabajo que hizo el ICA, ¿no? Tenemos la primera parte de la guía habla de la protección y seguridad de las colecciones y el tema de mejora de los riesgos. Encontramos en este apartado políticas de seguridad y de protección. Hay una herramienta que se llama Quick Audit Tool, que es muy, digamos, como relevante. Está en su versión inglés en la plataforma. La verdad es que AGN tiene en su posesión la versión en español, pero no la hemos adaptado a algún sistema que nos permita correr
como es como un cuestionario que nos dice si mi institución cuenta o no con la seguridad suficiente. Ya hicimos la traducción, ya tenemos la traducción, pero no lo hemos cargado a un sistema que permita automatizar toda la información de los archivos. Y me parece que los archivos estatales y municipales sí ya han corrido esta encuesta porque el AGN a través de otro programa, de otra área interna, sí lo corrió, pero también nos interesa correrlo a nivel nacional. Entonces, bueno, tenemos ahí pendiente de trabajo local, pero finalmente en la guía ya se difunde el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Tenemos también que en el tema de políticas es importante hacer un listado de las piezas más valiosas o vulnerables, ¿no? Tenerlo confidencial es la recomendación de la guía, no obstante para los archivos no siempre es conveniente tenerlo confidencial, ¿no? Porque pues es evidente que si yo como Archivo General de la Nación tengo el acta de independencia original, pues yo la voy, todo el mundo sabe que está aquí y todo el mundo sabe que es muy valioso, ¿no? Entonces, generalmente como el objetivo del archivo es dar a consulta al ciudadano toda la información, entonces no podemos tenerlo confidencial, pero sí podemos tener esta lista de piezas valiosas y vulnerables con todas las características que nos pide la guía o nos recomienda la guía. Una de ellas es el Object ID. Te dice que si no tienes una forma de documentar esta lista, utilices el método que utiliza el Object ID, que ya lo hemos comentado también en este foro y que está disponible en internet si ustedes quieren consultarlo, en la página del Consejo Internacional de Museos, porque es un proyecto que originalmente emitió el Consejo. Tenemos también recomendaciones en este apartado para el caso de que ustedes, pues desafortunadamente ya hayan sufrido de una sustracción o los archivos hayan sufrido de una sustracción y que no tuvieron la oportunidad de tener una imagen. Tiene una forma alternativa para poder boletinar, para poder tener esta imagen o una imagen similar, que también ya lo comenté el año pasado en este foro y que pues seguramente se van a familiarizar con esta información una vez que se difunda la guía. Tenemos un apartado 2 que nos habla sobre qué hacer en caso de robo o tráfico ilegal. Déjenme ver el tiempo, vamos bien. Y en estas recomendaciones vamos a encontrar que la guía te recomienda que cuentes con una persona que sepa actuar, porque no siempre la persona que se encarga de vigilar, ¿no? De custodiar, ¿no? Los archivistas no siempre saben cómo actuar y no tienen por qué saber cómo actuar, porque no es su profesión a lo mejor, pero sí tienen que saber a quién recurrir, a qué persona contactar, cómo los pueden orientar. Y estas personas tienen que definir la responsabilidad de quién está a cargo del asunto y quién lo va a reportar. Para saber a quién contactar, debo de tener ya un nombre y un teléfono. No es como que en ese momento que ya me ocurrió voy a ponerme a buscar, no. Mi protocolo o la recomendación del protocolo es que yo ya sepa, inmediatamente ya tengo aquí el número y el nombre y ya le voy a marcar y ella me va o él me va a orientar sobre cómo lo voy a reportar. Identificar qué es lo que me falta, qué me falta, ¿no? Toda la información que sea posible sobre lo que me falta. Rastrear y trazar la historia del uso que se le dio al documento que se robó, ¿no? Es decir, quién lo consultó, quién lo trasladó, cómo lo trasladaron, en qué momento lo trasladaron. Documentar los hallazgos, ¿no? Toda esta información lo hay que documentarlo y asentarlo, ponerlo en blanco y negro, ponerlo en un papel y recabar toda la evidencia, ¿no? De la propiedad. ¿Cómo recabamos evidencia de la propiedad de los archivos? Con inventarios. Nuestro documento que soporta la propiedad en archivos son los inventarios. O bueno, tenemos otros insumos que podrían sustituir al inventario, ¿no? Como los catálogos y otras herramientas archivísticas que ustedes conocen mejor que yo. Tenemos también que saber describir el objeto, porque la policía necesita saber cómo era el objeto que se robaron y saber cómo fueron los accesos o los registros que se tomó del objeto. ¿Qué pasa si yo no denuncio?
o cuáles son las consecuencias, ¿no? Una de ellas es que se aprecia o se observa que hay temor de las organizaciones, lo que yo ya les decía. Si no hay denuncia, es evidente que es porque también hay temor de que, bueno, es que yo estaba a cargo y a mí me lo robaron. Bueno, pero si tú hiciste, implementaste todo lo que pudiste para proteger el objeto, pues también nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces sí es importante que denunciemos, hay que acreditar cómo fue que yo protegí el objeto y que finalmente, pues no, sí se lo robaron, pero mira, yo implementé estas medidas de protección, no es mi responsabilidad, ¿no? Si no lo denuncio, ¿qué va a pasar? Que va a quedar oculto el robo y entonces nunca voy a recuperar mi documento. Se va a quedar en el olvido. ¿Qué voy a perder? Voy a perder rápidamente la trazabilidad del documento robado. Ahora, también la comunidad puede ayudar a recuperar los bienes, porque muchas veces la comunidad está familiarizada con sus documentos, ¿no? Entonces, también si no difundimos a la comunidad, no hay manera en que la comunidad nos ayude. Es importante denunciar. Ahora, ¿qué otra estrategia? Nos menciona que hay que implementar estrategias de comunicación. Ya que, bueno, nos robaron, hay que hacer una lista de documentos sustraídos y hacerla pública. Hay que crear vínculos con instituciones de orden público, es decir, generar una red. La red que yo ya les mencionaba, puede haber una red local, no necesariamente o forzosamente tiene que ser una red nacional, puede haber una red local en municipio o puede haber una red local en el estado, ¿no? Que sean personas del orden público que estén familiarizados y que tomen capacitación sobre qué es el patrimonio documental, cómo es el modus operandi, cómo se está, cuál es el estado actual de la sustracción de los documentos, cuáles se han robado, cuáles están en riesgo, etcétera, ¿no? Ahora, después te recomienda expandir la red, no solamente tengas una local, ten una red nacional o incluso generar redes internacionales para combatir este tipo de delitos, ¿no? Esta es una red internacional como estrategia de comunicación. Activar todos los medios sociales disponibles, es decir, utilizar pues el internet para difundir lo que está ocurriendo y boletinar los documentos a fin de que sean recuperados. La denuncia. Para hacer la denuncia, la información es fecha, lugar, modus operandi y descripción del objeto. Y se tiene que solicitar a la policía el registro de los objetos en la base de datos de Interpol para poder localizar los objetos. Si no hay fotografía, entonces ya les decía yo de esta estrategia para poder utilizar imágenes similares, ya sean de sellos, marcas o cualquier otro distintivo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva porque aquí ya vienen algunas recomendaciones que les estoy mencionando porque hay tiempo suficiente para que se las mencione. Las recomendaciones que nos da para aduanas es que igualmente se cree un vínculo de las aduanas en estas redes y que se genere una licencia de exportación o importación. Ahora, ¿qué hay sobre la información sobre la procedencia y las bases de datos útiles? Y aquí aborda el tema de que qué se puede hacer si yo, como individuo, ubico objetos en el mercado ilegal. Y esto puede ocurrir, o sea, si cualquiera de nosotros va a poder entrar y va a poder ver en internet, si nos metemos ahorita vamos a encontrar un sinfín de documentos que se están vendiendo en Facebook, ¿no? En mercado, digamos como informal. El formal podría ser casas de subasta. ¿Yo qué puedo hacer? Pues tengo que ver, ¿no? O sea, si a mí me interesa la protección de estos bienes, tengo que procurar analizar de qué es lo que se está vendiendo y podría incluso yo identificar documentos de archivos que están siendo vendidos y denunciar y parar subastas, ¿no? Eso también te alienta esta guía. También habla de una vista general de mi propia colección. Si yo soy coleccionista, yo mismo puedo verificar la legalidad de los objetos que tengo en mi colección. Habla de la búsqueda de objetos robados, ¿no? Dar recomendaciones sobre la búsqueda de objetos robados
nos habla de las bases de datos de objetos robados, que se tiene la de Interpol y hay otra para bibliotecas, porque esta guía también está enfocada a bibliotecas y a libros, estos libros incunables. Y bueno, tenemos también nuestra tercera categoría, que es la de patrimonio documental. Nos dice cómo identificar, ¿no? Y cómo mover este tipo de objetos. Es algo que también la policía y la aduana debe de saber, ¿no? El patrimonio documental al final es una categoría especial dentro del patrimonio cultural. Es una de los bienes culturales. Una visión general de los diferentes tipos puede contribuir a reconocer elementos valiosos y puede mejorar la noción de las policías o de los agentes de aduana. Es decir, ellos tienen que saber cuáles son las características de estos bienes. Encontramos también algunas descripciones de tipos documentales como manuscritos, dibujos, libros y recomendaciones de manipulación, que aquí ustedes pues las conocen, ¿no? Condiciones de almacenamiento en el ámbito de la conservación, el tema de la luz, el tema de la seguridad y el orden, dar recomendaciones de manipulación, la manipulación adecuada de los objetos y finalmente el cuarto apartado de la guía nos indica el marco jurídico para la protección del patrimonio documental y en ese apartado se centra en el marco normativo que mejora la protección del patrimonio documental en caso de robo y tráfico ilegal. Habla de las normas nacionales, regionales e internacionales, de cómo podemos ubicar la legislación nacional para aquellos que no están familiarizados con el tema, de las recomendaciones para contactar a otros países y la lista de legislación internacional a la cual nos podemos apegar. Recordemos que si nuestro país suscribió una convención, o sea, México, si suscribió la Convención UNESCO 70, sí la suscribió. Si la suscribió, está obligado a atenderla. Y si hay una disposición en la convención que no esté en la legislación, entonces se tiene que contemplar el marco más amplio, que es la convención. Entonces, sí no solamente nos regula nuestra legislación nacional, nos regula la legislación internacional a la cual el país está adherido. Y bueno, aquí quisiera agregar que en el tema del registro fue un problema la discusión en la mesa de trabajo del EGAT porque había opiniones encontradas, ¿no? Había quien argumentaba que no podemos generar otro registro, hablando del registro Object ID, ¿no? De esta información que ya contiene características del objeto, digamos, en sus dimensiones, porque el Object ID te pide información sobre cuánto mide el objeto, ¿no? Te pide información sobre algunas características específicas y te pide una fotografía. Actualmente los archivos y las bibliotecas ya tienen sus propios registros y lo que nos argumentaba específicamente una especialista, nos decía, es que yo, ¿por qué voy a tener que hacer otro registro si todavía no acabo con mi registro actual? ¿No? Y es lo que nos pasa, a la AGN le pasa, no hemos acabado con los registros de lo que hay en AGN, ¿no? Actualmente el AGN ha difundido un sinnúmero de proyectos de descripción y de catalogación de los documentos que están y ahora tengo que iniciar con otro registro. Y entonces la especialista decía, yo, ¿por qué voy a recomendarle a las bibliotecas que generen este otro registro? Y estaba pues totalmente, es una idea muy congruente, pero también tenemos que ver no solamente lo que a mí me conviene, ¿no? No solamente yo como archivo mi posicionamiento, sino la nueva problemática, cómo han evolucionado las problemáticas y cómo puedo solucionar. Y para solucionar, yo tengo que tener una fotografía del objeto. ¿Por qué? Porque el policía no va a saber, no va a poder leer, no va a poder hacer este trabajo de descifrar el contenido del documento porque no es experto. Entonces, para poder ubicar los bienes a nivel internacional, tengo que contar con este otro registro para poder boletinarlo. Y por eso la guía te recomienda iniciar con lo más importante que tengas,
con lo más valioso y posteriormente seguir haciendo un nuevo registro. Sabemos que es más trabajo, sí es más trabajo, pero es necesario para poder proteger los objetos, ¿no? Entonces, ya tenemos una propuesta para aquellos objetos que no cuentan con fotografía, que es una propuesta alterna, pero no siempre va a ser tan funcional, porque hay muchos documentos en los que solamente vamos a encontrar texto. Imagínense si el policía va a tener que ubicar un documento que solo es texto y que ni siquiera le entiende, no lo sabe leer, aunque sea español, pero no lo sabe leer, tampoco el abogado lo sabe leer, ¿no? Entonces es una complejidad y es por eso que hay una convergencia en la problemática de profesiones que tienen que estar vinculadas para lograr un objetivo, que es la prevención y la protección de los bienes culturales, en este caso del patrimonio documental. Entonces, bueno, aquí ya pudieron ver algunas recomendaciones genéricas que ya lo hemos dicho en otras ponencias, pero bueno, aquí están. Próximamente van a tener a su disposición la guía y yo les agradezco mucho por su atención. Agradecemos mucho la exposición sumamente interesante por parte de la licenciada Marlene López y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar paso a las preguntas y comentarios de nuestros participantes, me voy a permitir cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios adicionales. Adelante, por favor, Ernesto. Leslie, gracias. Y también por cuestión de tiempo, seré muy breve, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de reiterarte el agradecimiento a Marlene. Y qué tema, ¿no? Qué tema, tanto por el contenido de tu exposición, que te apreciamos que haya sido tan puntual, como en sí la naturaleza de lo que se está tratando. Pues decíamos al inicio, fíjate, este lema que tiene el Archivo General de la Nación, la Casa de la Memoria Histórica de México. Pues sin duda alguna lo que hoy nos has platicado es la relevancia, yo resaltaría la importancia de cuidar nuestro patrimonio y todo lo que engloba este patrimonio, todas las situaciones que se pueden dar alrededor de él en términos de daño, sustracción, en fin, ilícitos en general. Y pues todas esas cuestiones que tú nos mencionabas acerca de cómo se puede hacer algo para prevenir y combatir este tráfico ilícito. Y sobre ello, fíjate que había varios comentarios, estuve leyendo varios comentarios del chat, ahorita le voy a pasar, le voy a pedir a mi compañera Leslie que nos ayude a leerlos. No sin antes agradecer a la gente que nos está acompañando de Monterrey, Nuevo León, de Puente de Ixtla, Morelos, de Morelos, Estado de México, de Ciudad del Carmen, Campeche, Socoltenango, Chiapas, Cárdenas, Tabasco, de la Universidad de Guanajuato también nos están acompañando, también de Moroleón, Guanajuato nos acompañan. Y si alguien más quiere poner sus datos de contacto, se los vamos a agradecer. Igual te agradeceremos a ti, Marlene, lo que estuvimos platicando. Si nos puedes poner tus datos de contacto para la gente que tuviese alguna consulta en particular. Siempre es una oportunidad para la gente que está acá con nosotros, pues que hacen este tipo de consultas más específicas. Y también si ves algún otro, bueno, ahorita en las intervenciones, alguna liga en particular, tú comentabas en general que en la página de la AGN, y bueno, hay algunas cosas que próximamente estarán publicándose, pero si consideras que hay algo en particular que vale la pena resaltar para la gente que nos está escuchando, te lo vamos a agradecer que lo pongas ahí en la pantalla. Y por supuesto, cuando ustedes con la promoción que aquí se esté presentando, eh, yo vi varias por ahí que se me hicieron interesantes. Y a caray, ahorita llegan otras más del Facebook también igual de relevantes, pero si gustas, adelante Leslie y continuamos con la conversación. Muchas gracias, Ernesto. Sí, voy a comenzar a leer los comentarios de nuestros participantes y comienzo con nuestro participante Román Díaz, que nos pregunta,
Si el documento privado que cumple con la categoría de documento de interés público para incorporarlo al archivo, se adjunta el original o copia certificada. Adelante, licenciada. A ver, ¿me repites? Si el documento privado que cumple con la categoría de documento de interés público, para incorporarlo al archivo, se adjunta el original o copia certificada. A ver, todos los documentos deben de estar en original. Y si se va a donar a un archivo un documento que tiene características para ser considerado de interés público, al momento de que se ingrese en el archivo, se vuelve patrimonio documental. Por eso es importante que se valore si se va a recibir un documento privado, porque ya les decía que hay una carga para el estado de conservación y de protección de los bienes. Entonces, sí se tiene, no es como que, ay, es que yo quiero donar estos documentos que tengo desde hace un buen y quiero que estén en el archivo. Se ven valiosos. No, no es suficiente que sea un documento antiguo. Hay que ver que tengan y que aporten un valor para la historia, para la cultura o que sean raros o relevantes. Entonces, si es así, entonces sí los recibo en donación. Y si los recibo en donación, tiene que ser el original, no puede ser una copia certificada. Muchísimas gracias, licenciada Marlene. Continúo con José Manuel Díaz Umaña vía Facebook, que nos pregunta, ¿dónde puedo consultar el método estandarizado para el reconocimiento de patrimonio documental? El método todavía no está difundido porque estamos en un proceso de que lo vamos a poner a consideración del CONARCH. Pero si ustedes lo quieren, si me mandan un correo, yo se los mando. Está en su versión preliminar antes de ser aprobado por el Consejo, así que puede estar sujeto todavía a modificación, por eso no está difundido, pero si lo necesitan o lo quieren para correrlo o utilizarlo, con mucho gusto se los facilito. Y si ustedes lo corren sobre algunos documentos, si nos pueden dar los ejemplos en los cuales lo utilizaron, nos va a ser muy útil para mencionar todos los temas en los que se ha puesto en práctica el instrumento. Muchísimas gracias, licenciada Marlene. Continúo con María Luisa Patrón, que nos comenta, excelente propuesta, porque en los municipios ha habido una extracción ilegal sistemática de documentos y seguramente algunos son patrimonios documental y otros no. No sé si Bien. usted da algún comentario. Pues es que, a ver, ya sabemos que en los municipios hay sustracción de documentos. Nosotros nos hemos dado cuenta, cada caso que vemos la magnitud de lo que implica la sustracción. Y llega un caso, pero eso no quiere decir que sea un caso aislado. O sea, incluso en AGN tenemos un caso y sabemos que no es aislado, ¿no? O sea, la situación de los archivos en México es preocupante en temas de tráfico ilegal. Es preocupante, ha sido preocupante durante los últimos 200 años y nos está siguiendo preocupando porque la verdad es que no hay medidas de seguridad suficientes para esquivar lo ingenioso que puede ser el mexicano. Entonces, la verdad es que sí es un tema que no hay que dejarlo como que, ay, qué interesante, oye, mira, se están robando. No, empecemos con nuestros archivos. Yo ya les puse ahí mi número de contacto. La verdad es que cada ponencia que he tenido con ustedes lo he dado. Déjenme decirles que si a lo mucho 5 instituciones me han contactado en este año, pues es ya decirles mucho. Yo esperaría que más me contacten. Yo tengo la instrucción de que si nosotros vamos a continuar en la siguiente administración, porque todavía no es seguro que yo esté con ustedes en la siguiente administración, que me daría mucho gusto seguir en este proyecto, pero si no es así, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Pero si siguiera yo en esta administración, tengo la instrucción de yo acercarme a ustedes. Ya no va a ser que yo voy a esperar otro año sentada que ustedes me contacten. Ya vamos a generar una política para empezar a acercarnos nosotros a los archivos y ver qué está pasando, porque ya digamos, hemos avanzado mucho con la situación del AGN México o de aquí, de este AGN, y ya, digamos que empezamos a tener ya un control de la situación. Y como ya empezamos a tener control de lo que lo que ha ocurrido aquí durante muchos años, nos vamos a ir con los municipios y nos vamos a ir con los estados. Entonces,
yo los exhorto a que sean ustedes mismos quien me contacten, quien me digan cuál es la situación, cómo les puedo ayudar, qué podemos hacer, a que yo vaya y pues les diga, oigan, ¿por qué no me dijeron? No inventen, ¿no? Entonces, qué mejor que ustedes tomen la iniciativa, ármense de valor. Sé que es un tema que da vergüenza, porque sí da vergüenza. A mí me da mucha vergüenza decir que en AGN han ocurrido N cantidad de sustracciones. Pronto van a ver la cantidad de sustracciones. Seguramente va a salir alguna nota en el periódico muy escandalosa sobre las sustracciones de AGN. Y sí es un tema de vergüenza, pero es un tema, como ya les expuse, que no podemos ocultar. No se debe de ocultar porque lo único que estamos ocasionando es que no vamos a recuperar nuestros documentos históricos que son parte de nuestros bienes culturales que tenemos que proteger porque son nuestros, son de los ciudadanos, de los mexicanos. Entonces, hay que protegerlos. Yo la verdad les invito que mi teléfono siempre está disponible y si no contesto yo, contesta el jefe de departamento, que es un abogado excelente en materia penal, licenciado Miguel, que con mucho gusto les vamos a orientar y no los vamos a señalar, no los vamos a decir, pero ¿por qué hiciste esto? No, los vamos a orientar, vamos a ver cómo solucionar, vamos a ver cómo atender la problemática, vamos a ver la posibilidad de recuperar los bienes, cómo los podemos recuperar. Entonces, por favor, pues ahí están mis números, ya les pasé mis correos y mi teléfono y extensiones. Muchísimas gracias, licenciada Marlene. Continúo con Berta Patricia Alvarado Guzmán, que nos comenta, tengo una duda respecto a las colecciones privadas. ¿Solo es ilegal si lucra o se trata de vender? ¿Es correcto? ¿Y me obliga a notificar a la nación? Hay un artículo en la Ley General de Archivos que dice que aquellos documentos que se quieran poner a la venta, que tengan características de ser patrimonio documental, es el artículo 77, debe de darse un aviso de notificación al Archivo General. Pero para yo poner a la venta documentos antiguos, pues tengo que saber qué son, ¿no? Entonces, si han llegado aquí a la AGN personas que han querido vender documentos y lo que nosotros hemos hecho, como no tienen información complementaria sobre cómo fue que lo obtuvieron, de qué documento se trata, los hemos solicitado que inicien un procedimiento de identificación del objeto. Primero hacemos la identificación de lo que quieren vender. ¿Cómo quieres vender algo si no sabes qué es? Entonces nosotros les exhortamos, ellos presentan su solicitud y la identificación la hace AGN. Por conducto de esta subdirección hemos hecho la identificación de algunos documentos. Nos han querido traer muchísimos, pero nosotros nos vamos de 10 en 10, no más de 10 recibimos porque pues dictaminar tantos documentos no se puede. Tenemos una fecha límite por ley, tenemos que responder máximo en 3 meses y a veces pues si me traen más de 10 documentos yo no voy a poder cumplir con los plazos de la ley, pero hemos utilizado el método estandarizado de valoración documental, es decir, la versión previa a la que yo les expuse para poder más o menos identificar si se trata de bienes que sean documentos privados de interés público o si se trata de patrimonio documental. Y cuando no se trata ninguno de los dos, le decimos, pues ahí, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Con ese objeto. Cuando son privados de interés público, sí los pueden vender, ya que se identifica, ellos tienen que presentar una nueva solicitud a la AGN, que es la notificación de venta para el derecho preferente. El AGN tiene un derecho preferente de adquisición y si el AGN les dice que no lo va a comprar, entonces ya la venta que hagan en el mercado va a ser legal. Muchísimas gracias, licenciada Marlene. Nuestro participante Miguel Salvador Rodríguez vía Facebook nos deja un comentario y es el siguiente. Aquí en Veracruz tenemos un caso de un documento del siglo XVIII que está en una universidad americana. A ver, tenemos nosotros identificado, fíjense, mi equipo y yo tomamos un curso de la UNAM sobre documentos mexicanos en archivos de Estados Unidos. Y se empezó a hacer todo un tabú, ¿no? Así como que dentro del curso, porque estaba yo ahí y estaban pensando que yo me iba a poner como muy acá de que devuélvanme los documentos, pero no. Primero hay que estudiar el caso.
O sea, sí pueden ser patrimonio documental mexicano, pero a ver, tengo que ver de dónde salió ese documento. Tengo que ir pieza por pieza, no puedo generalizar. No puedo decir todo lo que tenga esta universidad y que sea patrimonio documental, échamelo para acá. No, es pieza por pieza, cómo lo obtuviste, cómo llegó a tus manos, cómo salió del país, qué regulación estaba vigente en el momento de la salida del país. Ahora esta universidad, ¿cómo llegó a tus manos ese documento? ¿De qué documento se trata? Hay que considerar que los archivos no siempre tienen todas las condiciones para el cuidado adecuado de los documentos. O sea, seamos sinceros. Quisiéramos todos nuestros aires acondicionados así top y no los tenemos. Hay veces que las temperaturas y más con el cambio climático suben y no los estamos conservando adecuadamente. Entonces, a ver, si la universidad está cuidando el documento, si la universidad da acceso al documento, es público, lo puedo consultar, ¿para qué se lo voy a quitar? No tiene caso, mejor me voy con el que está ahí en el tianguis. A ver, ese ya lo vimos, ¿ese qué es? O sea, eso es lo que tenemos que ver, cómo proteger, qué priorizar. Son muchos los documentos que vamos a ver en línea, son muchos los documentos que vamos a ver en colecciones privadas. Y pues ya les decía yo, la ley establece un apartado en donde dice o regula el patrimonio documental en posesión de particulares. Ahora, si yo sé que alguien se robó de un archivo público ese documento que tiene la universidad, entonces sí lo voy a investigar, porque es un robo, surge de un robo y aquí está el registro de que este archivo público lo tenía y porque ahora lo tiene la universidad. Ahí sí se presenta una denuncia y entonces sí que se abra toda la línea de investigación y si se tiene ubicado el objeto, nos podemos ir a la trazabilidad hacia atrás. ¿Quién se lo dio a la universidad? Ese sujeto, ¿cómo lo adquirió? Y que acredite la posesión legal, ¿no? Entonces, todo eso es importante. El testamento de mi abuelito, ¿es un documento idóneo para acreditar la posesión? No, porque el abuelito se lo pudo haber robado hace 100 años. O sea, no. Entonces, sí es necesario investigar caso por caso, cada documento, qué pasó, cómo está ahí, por qué está ahí, cómo lo están conservando, a ver la pertinencia de que regrese al archivo del Estado. El archivo del Estado lo va a conservar cómo debe de conservarlo. O sea, todo eso hay que valorarlo, ¿no? O sea, y todo tiene que ser en favor del patrimonio documental, de su conservación y de que también esté accesible a los mexicanos porque es de los mexicanos. Muchas gracias, licenciada Marlene. La Ujú. última pregunta que he logrado identificar viene por Miguel Tobías y nos pregunta, y por ejemplo, el Códice Mendoza que se encuentra en la Universidad de Oxford, ¿están llevando políticas para traerlo de nuevo a nuestro país? No estamos llevando políticas para traer a México ningún documento que esté en alguna biblioteca o universidad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque implica un estudio profundo del caso, implica tiempo, implica un gran esfuerzo, tal vez problemas de México con el país. O sea, la verdad es que no hemos iniciado con un análisis de qué podríamos traernos. Tal vez sí podríamos traernos documentos, pero primero tendríamos que acreditar de dónde salieron, de qué archivo mexicano salieron, cuándo salieron y todo ese trabajo de investigación, pues se necesita gente. Y si alguien, o sea, ya les decía yo, la guía les dice, pues cualquier persona interesada en proteger puede hacer la búsqueda. Ustedes pueden buscar y facilitar información al AGN y el AGN puede tomar el caso y gestionarlo, ¿no? Pero pues sí necesito, o sea, así como ese caso hay N cantidad de casos de protección. Entonces tenemos que priorizar. Ahora, ese archivo es público. Al final son públicos, sí están en Estados Unidos, pero al final, si nosotros valoramos qué tengo que proteger más, si ese archivo que está allá o a lo mejor mis archivos que están aquí, que me lo siguen robando, ¿eh? Que sigue ocurriendo sustracciones aquí. Entonces yo prefiero, o la política actual de la AGN es priorizar la sustracción de documentos en el país y no la devolución de archivos que están en Estados Unidos,
en bibliotecas o universidades públicas y de acceso al mexicano, porque pues sí podemos consultarlo, si vamos podemos, hay unos que ya tienen en línea, que veo que se pueden consultar, entonces pues si pueden, se pueden consultar, si no se pueden consultar, infórmenme, a lo mejor el AGN puede negociar que se facilite a la AGN una versión digital de acceso y que aquí nosotros tengamos la base de datos, que nos den esas bases de datos y aquí ya no hacemos un tema tabú, dejamos de crear un tema tabú de por qué Estados Unidos tiene nuestros documentos o ellos, oye, mexicano, no me apena, pero pues yo lo tengo y con la vergüenza, ¿no? En la cara de que pues yo lo tengo, porque así estábamos en el curso y fue algo muy raro, pero interesante de que hubiera una especie de, pues de que se apenaban, ¿no? De que pues, sí, están aquí, están en Estados Unidos y pues está aquí la subdirectora para la restitución del patrimonio documental viendo cómo yo tengo todos los documentos, pero bueno, o sea, no, ya les decía yo, es ir caso por caso. Si tienen evidencia de que ese documento fue robado en un archivo mexicano, lo recuperamos. Preséntenme la evidencia, ya tienen mis teléfonos, tienen mi correo, pero si yo no tengo información, no voy a gestionar una investigación a partir de cero. Necesito saber, necesito la información. Y si ustedes me la pueden dar, aunque sea una primera inicial, pues ya nosotros generamos otra investigación, hacemos las negociaciones, hablamos con FBI o hablamos en un ámbito diplomático para fin de que se devuelva con la acreditación de las pruebas. Antes de que iniciara la reunión, yo estaba hablando con Ernesto de un caso de recuperación. Uno de los mapas que ustedes apreciaron en la presentación es el mapa de Nuevo México y ese mapa se ubicó en Estados Unidos en una biblioteca. El agente de la biblioteca informó a la AGN y nos dijo, oye, me están ofreciendo en venta este documento, ¿lo tienes? ¿Es tuyo? Y verificamos y sí, nos lo habían robado y ni nos habíamos dado cuenta. Y entonces le dijimos, ¿sabes qué? Si es mío, lo necesito. Entonces no hicieron la gestión, se presentaron las denuncias y desafortunadamente se detuvo mucho la investigación porque se fue por el ámbito policial. Y pasó desde 2017 a la fecha, no se había podido recuperar y tal vez este año regrese al país. O sea, vean cuántos años nos hemos tardado. O sea, hay casos muy fáciles. El año pasado el caso Boston fue muy fácil. Cooperaron las autoridades y se recuperó, pero la verdad es que en otros casos no es así, se puede complicar mucho. Afortunadamente ahorita ya en este año seguramente va a regresar el mapa de Nuevo México y va a ser un logro más, pero pues igual hay que trabajar en cada caso, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada Marlene, por darle puntual respuesta a las inquietudes de nuestros participantes. Y para dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Deli. Oye, Marlene, y solo por una cuestión de tiempo nos vamos a tener que despedir, pero la verdad es que hay tantas reflexiones. Tengo dos por lo menos, pero eh, me da la impresión de que el mejor antídoto para la vergüenza es escucharte. No eres nada complaciente, eso por un lado lo apreciamos y pues sin caer en estas actitudes a veces como de víctima, a veces de la pena, fíjate, pero al mismo tiempo, ¿qué situación se ha de haber generado ahí en esos conversatorios que tenías, ¿no? Porque pues hay instituciones que no sé cómo decirlo, pero pues saben de estas situaciones de tráfico, en fin, y luego tienen actitudes permisivas. Y también no sé qué tan apetitoso sea México en términos de tráfico. Nada más una respuesta sí o no. Para ti, en tu experiencia, ¿somos Muy apetitosos? apetitoso, muy apetitoso. Toda América Bueno, Latina, de hecho. Son los archivos más sustraídos, toda América Latina. bueno, si nos permites, te haremos la invitación para otra conversación exclusivamente de ese tema, porque siendo algunas de lo más relevante. Por hoy, amigos y amigas, la verdad es que apreciamos que nos haya acompañado la licenciada Marlene Victoria López Torres, su directora de Tráfico y Listo del Patrimonio Documental del AGN. ¿Qué conversación nos has dado el día de hoy, Marlene? Te apreciamos.
Apreciamos, por supuesto, a las autoridades del Archivo General de la Nación que hayamos tenido esta oportunidad. Fíjate, Marlene, tenemos todavía varias conversaciones con el AGN en el mes de agosto y mes de septiembre. Así es que, amigos, de verdad que les invitamos a que nos sigan acompañando. Por el día de hoy les apreciamos que lo hayan hecho en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Les damos las gracias también en nombre de nuestro titular, licenciado Ignacio Valle Fernández. Tanto a Marlene, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a todo el equipo de trabajo que está contigo, gracias a todo el equipo de la Gracias a AGN que hace ustedes. posible este trabajo. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo de la FED que hace posible esta transmisión y por supuesto a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañaron. Gracias por haberse un espacio en su agenda. Cuenten con la información que aquí se presentó y también Marlene ya ha puesto sus datos de contacto. Ojalá que le tomen la palabra y sobre todo con esta magnífica exposición. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Marlene.